de lo que conoces, que hay más padres, más profes. Sí, vale, muy bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Arratsaldeon eta ongi etorri. Gaur hasten dira aurtengo heziketa jardunaldiak. Badakizute jardunaldi hauek antolatzen ditula Arriberri Oleta ikastetxea eta Donostia Kultura. Eta gaur Maite Garaigordobil dakagu gure artean, bullyingari buruz hitz egiteko, bera diagnostiko eta ebaluazio eta diagnostiko psikologikoaren katedraduna da. Buenas tardes, gracias por venir. Os decía que hoy comienza las jornadas de este año sobre educación que organizamos el Colegio Arriberri Oleta y Donostia Cultura. Como sabéis, consisten en una serie de conferencias y este año también en parte contamos con la participación de los niños y las niñas. Tenéis los programas si queréis a la entrada y bueno, también lo complementamos con una guía de lectura de las bibliotecas Thomas N. y Larracho sobre el tema. Y os quería recordar, si podéis, que por favor nos dieseis vuestra opinión a través de las encuestas que hemos dejado aquí mismo en la mesa en papel, para que las rellenéis y que las tenéis también disponibles a través de Internet, entrando en nuestra página. La página de Donostia Cultura, en el Centro Cultural Casares Thomas N, Alza, y allí tendréis un link, un botón en el que podéis rellenar la encuesta, dar vuestra opinión sobre las jornadas, lo que habéis visto, la charla, lo que sea, y aportar o sugerencias o temas o para posteriores ediciones. Hoy tenemos con nosotros a Maite Garaigordobil, que os decía es catedrática en Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la Universidad del País Vasco. Ella tiene muchas obras publicadas sobre este tema y ha recibido bastantes premios por su labor de investigación. Muchas gracias, Maite, y cuando quieras. Gracias a ti, Lourdes. Bueno, arratsaldeon danori. Bueno, como se ha comentado Lourdes, bueno, lo primero agradecer la invitación tanto al Centro Casares como especialmente a Lourdes Gutiérrez para dar esta charla, esta conferencia. Es para mí un placer estar aquí y poder de alguna manera entre todos reflexionar sobre este tema, el tema del bullying que tanto nos preocupa a todos. En esta conferencia titulada Bullying y ciberbullying en la infancia, prevención e intervención desde la familia y desde la escuela, en primer lugar, voy a clarificar qué es el fenómeno del bullying. Voy a definir qué es bullying, qué es ciberbullying, la última forma de bullying a la que estamos, diríamos, el último modo de bullying que estamos viviendo, que está emergiendo. Voy a clarificar también qué sabemos a través de los estudios epidemiológicos que hemos desarrollado sobre el porcentaje de estudiantes que sufre habitualmente este tipo de comportamientos y también, y a la luz de distintas investigaciones que se han llevado a cabo, voy a clarificar cuáles son las graves consecuencias de sufrir bullying y ciberbullying, pero no solo para las víctimas, sino para todos los implicados, también para los agresores y también para los observadores. En segundo lugar, voy a comentar algunas estrategias que podemos utilizar para identificar el bullying y el ciberbullying, es decir, para identificar quién sufre estos comportamientos y quién los está haciendo. Y estrategias que podemos utilizar en gran parte desde la escuela y también desde la familia. Y especialmente me voy a centrar finalmente en qué podemos hacer para prevenir y para intervenir en el bullying cuando aparece, es decir, para prevenir que se dé y para intervenir y reducirlo y eliminarlo cuando se produce. En este contexto voy a hablar de pautas de educación parental, pautas de crianza parental, que hoy sabemos que son factores protectores, es decir, que inhiben la probabilidad de que el hijo o la hija se convierta en víctima o se convierta en agresor. Y también voy a hablar de pautas de conducta para los padres, pautas de conducta adecuadas para los padres cuando desgraciadamente ya han tomado conciencia de que su hijo o su hija es una víctima
o es un agresor, un perpetrador. Y en segundo lugar me voy a centrar en la escuela, en qué podemos hacer para prevenir en la escuela, pero especialmente me voy a centrar en primaria, que es un poco lo que me transmitió Lourdes, qué podemos hacer en edades tempranas antes de que lleguemos a la adolescencia, donde hay mucha investigación sobre bullying y ciberbullying y donde muchas veces estamos ya, diríamos, con el problema grave, porque ese problema que muchas veces brota en la adolescencia está ahí larvado desde muchos años antes. Entonces hablaré especialmente de programas de prevención, qué programas podemos hacer en la escuela para prevenir que se produzcan este tipo de problemas, para desarrollar la convivencia, para fomentar el desarrollo social y el desarrollo afectivo emocional que inhiben la conducta violenta. Y dentro de esta propuesta os voy a hablar de una línea de intervención psicoeducativa que se basa en el juego cooperativo y que tiene como finalidad precisamente fomentar el desarrollo social y el desarrollo afectivo emocional de niños y niñas de 4 a 12 años y que son programas, son propuestas de intervención en la escuela que se han demostrado eficaces precisamente para desarrollar valores y para inhibir conductas violentas. Bueno, dicho esto, entro a definir un poco qué es el bullying. Lo primero, aclararnos, cuando hablamos de bullying, hablamos de acoso, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de bullying presencial cara a cara, nos encontramos, hacemos referencia siempre a la existencia de una víctima que es de alguna manera acosada por uno o varios agresores que realizan diversidad de conductas agresivas hacia la víctima. Conductas agresivas físicas, le pegan, le golpean, le empujan, le pellizcan contra el propio cuerpo o contra sus objetos, sus propiedades. Le rompen el estuche, la ropa, los lápices que ha comprado nuevos, se los rompen, se los esconden, se los roban. Conductas agresivas verbales. Le insultan, le ponen motes, le dicen cosas feas, comentarios despectivos respecto a la víctima. Conductas agresivas sociales. Le excluyen, no le dejan participar en los juegos, en las actividades del colegio. Y conductas agresivas psicológicas. 4 tipos de conductas agresivas de las que hablamos que hacen los que tienen bullying. Conductas agresivas psicológicas, el objetivo es minar la autoestima, crear inseguridad y miedo en la víctima. Le chantajean, la amenazan, tráeme dinero, te quito tu estuche, hazme los deberes. Sabemos ya un poco tipos de conductas cuando hablamos de bullying. Esas conductas agresivas podemos decir que es violencia mantenida, física y mental, y que hay una intencionalidad de hacer daño, una crueldad de hacer sufrir por parte de los agresores hacia la víctima. Siempre hay una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores. Desigualdad física, desigualdad social, desigualdad psicológica. Cuando hablamos de bullying no hablamos de una agresión puntual, una conducta agresiva puntual. Hablamos de una conducta agresiva que se repite en el tiempo hacia esa víctima, hacia ese niño, hacia esa niña. Y además es, como decía, una especie de relación de dominio-sumisión que se mantiene en el tiempo. Y para finalizar esta definición, decir que la agresión no solo produce dolor en la víctima en el momento, ¿no?, que está recibiendo ese insulto, esa humillación, sino que la víctima mantiene un nivel de angustia muy alto de manera sostenida porque siempre está pensando cuándo le van a volver a agredir. Es una angustia que se mantiene permanentemente ante la expectativa de la futura agresión, de la futura humillación, ¿no?, que va a recibir. Como decía hace un momento, en los últimos años está emergiendo un nuevo formato de bullying, una nueva forma de bullying. No es nada más que un tipo de bullying y es una conducta de bullying que utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente Internet y el teléfono móvil, para hacer lo mismo que en presencial, en el cara a cara. Acosar, humillar, despreciar, aislar, etc. Cuando hablamos precisamente de ciberbullying, que es un fenómeno que igual nos coge como más nuevo, que no sabemos exactamente qué tipo de conductas son las que realizan los chicos y chicas en estas pantallas, ¿no?, con los móviles, con Internet, etc. ¿Qué tipo de conductas hacen los ciberagresores? Envían, por ejemplo, mensajes de texto a través del móvil o de Internet, correo electrónico o a través de los WhatsApp, de los chats, mensajes ofensivos, insultantes, desvalorizantes hacia la víctima. Eres feo y gordo, todos te odian, deberías morir, ten cuidado, te vamos a machacar, eres una zorra, te vamos a poner desnuda en Internet para que todos se rían de ti, te humillen, etc.
le llaman por teléfono a la víctima de manera anónima para atemorizarle, para generarle miedo, para generarle angustia, o le llaman directamente para insultarle, desvalorizarle, despreciarle, etc. Manipulan fotografías, hacen fotos de la víctima, las manipulan para colocarla en una situación ridícula y difunden esas fotos a través de Internet, a través del teléfono móvil, etc. Le roban, le excluyen de las redes sociales, también antes te decía, le excluyen de poder participar en el grupo, en juegos, en situaciones de trabajo en la escuela. También les excluyen de poder participar en el WhatsApp, en el Instagram, en el Facebook, les rechazan, les expulsan, ¿no?, de la posibilidad de participar. O les roban la contraseña y, por ejemplo, suplantan la identidad y empiezan a mandar mensajes insultantes a todos los contactos de la víctima para que los contactos, los amigos de la víctima piensen que es la víctima la que lo está enviando y se enfaden con la víctima. Difunden mentiras sobre la víctima, le difaman, generan rumores para desprestigiarle. Difunden información confidencial, íntima, personal, como por ejemplo sobre su orientación sexual, que igual la víctima no ha querido, diríamos, transmitir o comunicar. Le denigran, hablan mal de la víctima, organizan, por ejemplo, encuestas o rankings. Por ejemplo, vamos a hablar de Ana. Y entonces empiezan todos a decir cosas negativas de Ana. Todos los mensajes negativos que llegan le van llegando a Ana al correo electrónico, con lo cual está percibiendo continuamente mensajes negativos de ella misma a través del correo electrónico. Y una de las formas más clásicas de ciberbullying es lo que hemos llamado, lo que se llama el happy slapping, que es la paliza feliz, que es le agreden a la víctima, le colocan en una situación humillante, le filman y difunden ese vídeo a través de Internet o lo suben a una página web, etc. Así que cuando hablamos de bullying o ciberbullying, lo que nos encontramos es con una situación en la que nos encontramos con tres roles. Una víctima, uno o más agresores, muchas veces varios agresores, y desde luego muchísimos observadores, cuyo silencio y pasividad es lo que permite que esa situación se perpetúe en el tiempo. Si consiguiéramos movilizar a los observadores para defender a la víctima, terminaríamos con el problema del bullying y del ciberbullying. Pero muchas veces los observadores callan, y callan a veces por falta de empatía con la víctima y otras veces también por miedo al agresor, porque es verdad que a veces cuando un observador defiende a la víctima, el agresor focaliza, pone el foco de nuevo en ese y sabemos que muchas veces es agredido el observador que ha salido, diríamos, a favor de la víctima también. Y claro, este silencio de todos los observadores para la víctima es tremendamente doloroso. Como decía Gandhi, lo peor de las cosas malas es el silencio de la gente buena, es ver que la víctima visualiza que otros están viendo lo que le están haciendo y que nadie le defiende, que nadie... Eso es tremendamente doloroso para la víctima. Como digo, una de las claves de erradicar el bullying es movilizar a los observadores, desarrollar empatía en ellos para conseguir que tomen partido por la víctima, defiendan a la víctima o como mínimo denuncien lo que están viendo para poder intervenir. Cuando a los agresores les preguntamos: oye, ¿por qué haces esto? ¿Qué razones nos dan? ¿Nos dan razones racistas? ¿Nos dan razones homófobas? ¿Es homosexual? ¿Es lesbiana? ¿Es de otra raza? Simplemente porque no pertenece al grupo. Porque es diferente. Cualquier elemento de diferencia le puede convertir a uno en objeto de bullying, en víctima de bullying. Es diferente porque es muy alto, muy bajo, muy gordo, muy delgado, muy listo o poco listo. Es decir, cualquier aspecto de diferencia le puede convertir a uno, como decía, en objeto de bullying. O incluso algunos dicen: le pego porque se lo merece, porque es un pringado, encima haciéndole una atribución a la víctima de su conducta agresiva. Así que definitivamente podemos decir que el bullying en todas sus modalidades es una conducta primitiva, es una conducta claramente primitiva. ¿Qué sabemos sobre el porcentaje de estudiantes que sufren estos comportamientos? Nosotros hemos realizado una revisión de todas las investigaciones que se han hecho epidemiológicas a nivel nacional e internacional. Desde el primer estudio que hizo el BEUS en el año 73 hasta el momento actual, hemos computado 309 investigaciones que nos aportan datos de prevalencia, datos de porcentajes de chavales que están sufriendo ese tipo de comportamientos.
De estos resultados, de esta revisión que hemos hecho, lo primero que podemos afirmar es que el bullying es un fenómeno que se produce en todo el mundo y en todas las clases sociales. Allí donde hay escuela hay bullying y allí y siempre que ha habido escuela ha habido bullying. El asunto es que ahora le estamos empezando a prestar la atención que merece, pero realmente el bullying ha estado en la escuela desde que la escuela existe. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado en estos estudios un ratio aproximado entre un 2 y un 16% de victimización severa. Es decir, hay estudios que detectan un 2, otros un 10, otros un 16. Ese rango de porcentaje de victimización severa. Pero incluso en algunos estudios hasta un 80% de chavales dicen que han sufrido conductas agresivas, aunque sean ocasionales, que no sean bullying propiamente dicho, ciberbullying, pero conductas agresivas ocasionales. En ciberbullying bajan un poco las cifras, entre un 1 y un 10% de cibervictimización severa, pero también hay estudios donde hasta un 60% dice que ha sufrido algunas de las conductas de ciberbullying que se les han explorado. Como os decía hace un momento, el bullying tiene prevalencia más baja, porcentajes más bajos, pero realmente es un fenómeno en crecimiento. Cada vez que hacemos un estudio encontramos más porcentaje y más porcentaje. Estamos haciendo cosas en las escuelas desde hace muchos años, pero las cifras de bullying y de ciberbullying permanecen y las de ciberbullying encima aumentan. Esta es una realidad. Luego os voy a aportar algunos datos específicos que hemos hecho que tenemos de un estudio que acabamos de terminar, hecho en Euskadi, con 2.000 chavales de 10 a 12 años. Hay muy pocas investigaciones de bullying y ciberbullying en la infancia y hemos hecho uno de los primeros estudios así con muestras representativas, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y os voy a dar un poquito los datos para que no suene esto, estudios internacionales, nacionales, no, aquí y ahora que tenemos nosotros delante en las escuelas. Bueno, os decía que el ciberbullying está aumentando, y está aumentando por diversas razones. En primer lugar, porque cada vez desde más temprana edad los chavales disponen de tecnologías de la información y comunicación. Móvil, con acceso a Internet, en manos de niños, muchas veces de 9 años, que es como una especie de bomba de relojería, porque tienen acceso a cosas que pueden perturbar tremendamente todo su desarrollo. También porque cada vez es más importante el ciberespacio en la vida de las personas, como no solo de los niños, sino en general en la sociedad, como un medio de socialización complementario a la escuela, a la familia, etc. También aumenta el ciberbullying porque al no haber como esa experiencia cara a cara, se pierde un poco la empatía y el agresor, el ciberagresor, no es muy consciente muchas veces del daño que hace con ese mensaje o esa llamada o con esos comportamientos. Disminuye la empatía, disminuye la percepción del daño. Y también el hecho de pensar que estás haciendo algo que nadie va a descubrir, que lo estás haciendo tú, es decir, esa percepción que tienen del anonimato, que no es real, pero ellos tienen percepción de anonimato, también de alguna manera genera un poco un sentimiento de impunidad en la expresión de la conducta agresiva. Y luego también otra razón tiene que ver un poco con las propias características de Internet, ¿no? Es muy fácil que los acosadores se agrupen enseguida para machacar a una víctima. Es muy fácil elaborar contenidos visuales, hacer un vídeo y difundirlo, y desde luego muy fácil difundirlo a golpe de clic. Quiero decir que el propio medio también facilita en gran medida. Respecto a diferencias de género, los estudios ponen de relieve que en bullying cara a cara hay más víctimas chicos y más agresores chicos. Pero es verdad que cuando bajamos a matizar un poco lo que vemos es que los chicos hacen más agresión física y las chicas más agresión verbal y más agresión indirecta, esto de murmurar, hacer circular rumores o difamar, etc. En ciberbullying los datos son más discrepantes en las investigaciones. Yo diría que las diferencias entre chico y chica disminuyen mucho, las diferencias de género, las diferencias entre sexo en las conductas de ciberbullying disminuyen mucho, pero hay más tendencia en las chicas a ser cibervíctimas y en los chicos a ser ciberagresores. Pero las chicas participan más en el ciber que en el cara a cara
O sea que esas diferencias un poco de chicos y chicas se van reduciendo. Y respecto al tipo de conductas más frecuentes, pues vemos que sobre todo es más frecuente la agresión verbal, también el maltrato social, la exclusión social, el no dejar participar, y también el abuso físico, es decir, la agresión física un poquito como en último lugar. En ciberbullying, las conductas más frecuentes que se están encontrando, como os digo, a nivel nacional e internacional, tiene que ver con el envío de mensajes, como os decía antes, mensajes por internet o mensajes a través del móvil, y también las fotos, la difusión de imágenes, fotos y vídeos. Y luego es verdad que también hay mucha frecuencia de conductas de difamación, de hablar mal de una persona en el WhatsApp, en un blog, en una página web que han abierto, etcétera, y también en los insultos. ¿Qué pasa aquí? Yo os decía hace un momento que estos son datos que tenemos de esa revisión que hemos hecho de investigaciones a nivel nacional e internacional, de todos esos estudios que tenemos. Nosotros empezamos haciendo estudios de 12 a 18 años y no os voy a dar datos que tenemos en esas edades, puesto que el enfoque un poquito de esta conferencia es más centrado en edades más tempranas, pero acabamos de terminar un estudio que acabo de dirigir, que ha desarrollado un doctorando, Juan Manuel Machín Barrena. Hemos desarrollado este trabajo con una muestra de 2.000 estudiantes de 10 a 12 años del último ciclo de primaria, quinto y sexto. Y como os digo, hay muestra de 25 centros educativos en todo Euskadi, Vizcaya, Ale y Guipúzcoa, una muestra representativa. Y lo que nos hemos encontrado es algo que no nos esperábamos para nada. Nos hemos encontrado que un 15,2% de los chavales, hablando de bullying cara a cara, nos dicen que muy frecuentemente, es decir, y estamos hablando de bullying aquí, no de conducta agresiva, muy frecuentemente reciben conductas agresivas, sufren conductas agresivas físicas, verbales, sociales y psicológicas. Y un 3,6% de chavales nos dicen que ellos hacen eso a los compañeros muy frecuentemente. 34,5% de observadores dicen que ellos ven que muy frecuentemente unos compañeros hacen eso a otros. Y respecto al tipo de conductas que nos hemos encontrado más prevalentes, en la misma dirección que los estudios anteriores, 10,7% dice que muy frecuentemente ellos reciben conductas agresivas verbales por parte de los demás, insultos, amenazas, hablar mal de ellos, comentarios despectivos. O sea, lo más prevalente son las conductas agresivas verbales. También la agresión social, casi un 6%, dice que muy frecuentemente le excluyen, no le dejan participar, estamos hablando de cara a cara. 5,1% agresión física y 4,6% agresión psicológica. En ciberbullying nos hemos encontrado cifras más bajas. Un 3,1% dice que ha sufrido en el último año muy frecuentemente muchas conductas de ciberbullying. Les planteamos 15 comportamientos de ciberbullying diferentes y les preguntamos a ver en qué medida ellos los habían sufrido en el último año y si lo habían sufrido, que nos dijeran con qué frecuencia, si algunas veces, bastantes veces o siempre. Y estos son, como veis, los resultados de bastantes veces y siempre, es decir, con mucha frecuencia. Y en ciberagresores severos, solo un 0,4% nos dijo que lo hacía muy frecuentemente. Y estas son como las conductas que nos hemos encontrado más prevalentes, que más sufren los chavales en Euskadi en estas edades de 10 a 12 años. Recibir mensajes ofensivos e insultantes por el móvil o internet, recibir llamadas anónimas que alguien le llama por teléfono y no le dice nada y es para asustarle, para generarle temor, chantajes, conductas de chantaje, si no me haces esto te voy a hacer lo otro, difamación. Dicen que han sufrido mucho, que han dicho cosas en la red o por internet, por los WhatsApps, que son mentira, que son falsas, como decía antes, conductas de difamación, de rumores para desprestigiar a la víctima. Robo de contraseña, que es una conducta que nos hemos quedado muy asombrados, también nos la encontramos con mucha frecuencia en el estudio que hicimos de adolescentes. No varían mucho, las conductas que son prevalentes de 10 a 12 años no varían mucho de las conductas más prevalentes que nosotros encontramos en el otro estudio. Y el llamadas ofensivas para insultar, o sea, llamadas anónimas, pero también llamadas de teléfono para insultar, para amenazar, etcétera. Así que podemos decir que el bullying
Es una conducta que tiene un nivel de prevalencia digna de consideración. Yo casi me atrevería a decir que es un problema de salud pública por las graves consecuencias que tiene. Como decía al principio, el bullying y ciberbullying pensamos que solo tiene graves consecuencias para la víctima. Estamos acostumbrados a oír de vez en cuando en el periódico un chico, una chica que se han suicidado porque le estaban haciendo bullying o que tienen trastornos psicológicos, pero realmente es verdad, para la víctima tiene graves consecuencias. Pero también tiene graves consecuencias para los agresores y también para los propios observadores, para los que ven, los observadores pasivos que ven y no hacen nada. ¿Qué consecuencias? O sea, de esos estudios que han analizado las consecuencias del bullying y ciberbullying, ¿qué nos aportan esos estudios? Pues lo que nos vienen a transmitir es que las víctimas que sufren bullying o ciberbullying normalmente rechazan el ir a la escuela porque no olvidemos que el ciberbullying muchas veces lo realizan los compañeros de clase. Aunque muchas veces dicen, ay, es que el ciberbullying no tiene nada que ver con la escuela, es algo que pasa fuera. No, no, no. Es algo que está vinculado con la escuela y que muchas veces, la mayoría de las veces, es ejecutado por los propios compañeros de la guela. Sufren rechazo escolar, empiezan a rendir académicamente mal, es decir, no consiguen de alguna manera funcionar académicamente por el monto de angustia y de ansiedad que tienen. Las víctimas se sienten infelices, se sienten solas, se sienten inseguras. Se encierran en sí mismas, se aíslan socialmente, disminuye su autoestima, se sienten tremendamente culpables. O sea, encima de ser víctimas, las víctimas se sienten culpables. Ellas piensan, oye, ¿qué tengo yo para hacerme receptor de estos comportamientos, ¿no?, por parte de mis compañeros? Y por eso ocultan el problema. Tienden a no hablar del problema, a no contarlo. Lo viven habitualmente como en soledad y, como digo, como con mucha angustia. Se sienten culpables, tienen muchas somatizaciones. Todas esas tensiones psicológicas que sufre la víctima se transforman en problemas físicos. Y vemos al niño o a la niña que continuamente tiene dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos, vómitos, siempre problemas que le van a evitar también ir a la escuela, pero las somatizaciones son reales, los dolores son reales. Es una transformación de lo psíquico, diríamos, de lo psicológico en problemas físicos, ¿no? Sufren estrés postraumático. Muchas están todo el rato reviviendo la situación que han experimentado de humillación, de agresión o de insultos. Y lo reviven en el día, lo reviven a la noche en formato de pesadillas. Tienen muchos problemas de insomnio, mucha angustia, mucha ansiedad, trastornos del sueño, pesadillas y muchos tienen ideación depresiva, es decir, síntomas depresivos. Y muchos tienen ideación suicida y un grupo de chicos y chicas cada año en el mundo se suicidan porque no son capaces, diríamos, de superar la angustia, de superar esa situación. Así que podemos decir que el bullying para las víctimas es tremendamente grave y además esos problemas que genera el bullying no solo los genera en el momento en que el chico o la chica está sufriendo el bullying, sino que esos problemas muchas veces, en muchas ocasiones, permanecen a corto plazo y a lo largo de toda la vida. Muchos pacientes de las consultas de psicólogos son personas que en su etapa, en la infancia y en la adolescencia, sufrieron acoso, sufrieron bullying por parte de los compañeros. Así que no es un problema solo, diríamos, en el momento en que se vive, sino en muchas ocasiones perdura a lo largo de la vida. Es verdad que hay algunas personas que han sufrido bullying, que son resilientes y que salen adelante como con fuerza, ¿no?, luchando, diríamos, contra esa adversidad, pero son los menos. La mayoría de las personas que sufren bullying, ciberbullying son de alguna manera hundidas, se hunden emocional y psíquicamente. Pero también incluso decía un poco que el ciberbullying todavía añade un poco más de sufrimiento. Por un lado, porque aumenta tremendamente la audiencia, es decir, ya no son 4 los que ven la agresión que te hacen, sino que de repente son miles de personas los que ven el vídeo que te han filmado, te han bajado los pantalones, se te ve el culo, te están viendo en esa situación tan degradante. Aumenta mucho la audiencia. Luego, muchas veces, el anonimato del agresor genera todavía mucha más angustia e indefensión. Es que uno no sabe quién le está mandando esos mensajes amenazantes, te vamos a matar, o insultantes. Es impresionante las cosas que hacen en el ciber, como la perversión, ¿no?, que sale, diríamos, que emerge, ¿no?, en esas situaciones. Muchas veces, como digo, inimaginable. Y también
desde el punto de vista psicosocial, el ciberbullying tiene también un efecto negativo plus porque de alguna manera el carácter, podríamos decir, ilimitado del hostigamiento, es decir, que una vez que subimos a Internet o mandamos una foto o un vídeo, es tremendamente difícil de erradicarlo, tremendamente difícil, casi imposible, diría yo, eliminar de la red. Entonces, en ese sentido, ese carácter ilimitado del hostigamiento todavía genera mucha más angustia, porque no acaba nunca. La víctima habla con el gestor web, el gestor web borra el vídeo y vuelven a subirlo, y vuelven a subirlo, y vuelve a aparecer. Muy difícil. Pero como decía antes, no solamente el bullying es negativo para las víctimas, sino también para los agresores. O sea, los chicos y chicas que son agresores no se van de rositas, podríamos decir. Conlleva para ellos también una perturbación de su desarrollo importante. Suelen ser chicos y chicas que tienen bajo rendimiento académico, también su rendimiento académico se dificulta. Suelen tener muchas dificultades para cumplir las normas, lo que siempre les va a dificultar la adaptación personal y social en general en la vida. Está asociado también el ser agresor a abuso de drogas, abuso de alcohol. Tienen muchas conductas antisociales, de hecho, algunos de los que son acosadores en la infancia y en la adolescencia van a ser los futuros maltratadores, maltratadores de las mujeres, maltratadores de los hijos. Desarrollan personalidades sin empatía, con baja autocrítica, con bajo nivel de responsabilidad, personalidades crueles e insensibles, ¿no? Frente al dolor ajeno. Suelen tener muchas dificultades para controlar la ira y la impulsividad, lo que les va a generar muchos problemas de adaptación. No van a soportar que el jefe les mande en el trabajo determinadas normas, van a tener conflictos con los amigos, con la pareja, dificultades de control de la ira, dificultades de control de la impulsividad. Incluso algunos también desarrollan síntomas depresivos y también ideación suicida, porque siendo conscientes de la conducta que hacen, se dan cuenta que no tienen control sobre la misma y eso también les somete a ellos como a sentimientos depresivos, incluso a veces, como decía antes, a ideación de tipo suicida. Pero también esos observadores que están viendo lo que pasa y no hacen nada, también tiene un impacto negativo esta situación para su desarrollo. Podríamos decir que lo primero es que pierden la empatía, se desensibilizan ante el dolor ajeno. Muchas veces también desarrollan sentimientos de miedo y sumisión frente a los violentos. Desarrollan personalidades insolidarias o incluso pueden llegar a interiorizar, oye, que ser violento puede ser hasta útil, porque puede uno conseguir objetivos, conseguir rendimientos siendo violento. Porque es verdad que en muchos momentos el que es violento se la lleva. Con lo cual también pueden interiorizar negativamente que la violencia puede ser, bueno, un medio para conseguir en determinados momentos algunos fines. Pero algunos chicos que se dan cuenta que lo que están viendo no está bien y no se atreven tampoco a defender a la víctima, a tomar partido por esa situación, también de alguna manera tienen sentimientos de culpa, no se sienten bien consigo mismos. Así que el bullying podríamos decir que es negativo para todos los implicados, muy grave para las víctimas, también para los agresores, y no quiero que entendamos el rol del agresor como la víctima es la buena, el agresor es el malo, no. Ambos necesitan ayuda. Y si no se la damos y si no se la prestamos, van a tener problemas ambos en la vida adulta, de distinto tipo, pero dificultades sin duda en la vida adulta. Así que dicho esto, digo, vale, es un problema relevante, digno de consideración, con graves consecuencias para las personas, para todos los estudiantes. ¿Qué podemos hacer para detectarlo? ¿Qué podemos hacer para identificar quién sufre y quién realiza esos comportamientos? Identificar es la primera acción para intentar prevenir, para intentar frenar, para intentar erradicar ese problema. Podemos utilizar 3 tipos de estrategias. Una de ellas está vinculada con la observación. A ver, si nosotros observamos la conducta en casa y en la escuela de los niños y de las niñas, va a haber un conjunto de conductas que podemos considerar que son como indicadores de que algo pasa. Algo no está bien. Es decir, víctimas y cibervíctimas suelen tener algunas conductas que si las observamos debemos de pensar si no está sufriendo esa persona bullying o ciberbullying y debiéramos de poner en marcha mecanismos diagnósticos para profundizar y
y aclarar, ¿no?, si eso se está produciendo. ¿Qué conductas son estas? ¿Qué conductas son indicadores de que alguien pueda estar sufriendo victimización? Las víctimas normalmente tienen conductas de miedo, de huida y de evitación, ocultan el problema, no lo cuentan a los adultos, evitan ir a la escuela, hacen rutas ilógicas para llegar al colegio, precisamente para evitar que el grupo de agresores le intercepte, le humille. Evitación, miedo, conductas depresivas. Vemos niños que están tristes, apáticos, poco comunicativos, lloran con facilidad. Cuando se les pregunta no dan ninguna explicación, no quieren contar nada. Están ansiosos, están nerviosos, tienen pesadillas, tienen insomnio, tienen el humor lábil, unos cambios de humor. Lo mismo están tranquilos, relajados, o que están ansiosos, se ponen nerviosos y ansiosos, o están tristes y apáticos y se ponen irritables y agresivos. Cuidado con la conducta irritable y agresiva, porque a veces detrás lo que hay es una conducta depresiva. Los síntomas de la depresión en niños no es siempre la tristeza o el llanto, sino que a veces la agresividad o la irritabilidad puede estar en la base de una depresión. Cambios de humor, tienen muchas dificultades para relacionarse socialmente, no suelen tener amigos, no les invitan a las fiestas de cumpleaños, suelen tener igual relaciones con niños más pequeños de menor edad, tienen problemas para relacionarse socialmente. Tienen, de repente, chicos que van bien, descensos en el rendimiento académico, altibajos, sin que de alguna manera pues, haya una explicación lógica. Llegan a casa con señales de agresión física, moratones, la ropa rota, el estuche todo pintorrojeado, señales de agresión física, problemas psicosomáticos, como decía antes, continuos. De repente abandonan actividades de ocio que estaban disfrutando sin decir por qué, sin dar una explicación lógica, no quieren ir ya más a hacer esa actividad de ocio. O les vemos, por ejemplo, que después de estar en el ordenador o después de recibir un mensaje en el móvil o una llamada en el móvil, les vemos nerviosos, ansiosos y no quieren decir. Todos estos son conductas que si observamos en la escuela y en la familia nos pueden permitir detectar que algo está pasando, quizás esté pasando estas conductas de acoso, que pueden tener distintos niveles de gravedad o de intensidad, pero que cuanto antes las detectemos e intervengamos con ellas, tanto mejor. Al agresor, a ver, para identificar al agresor no hace falta mucha observación. Suelen ser chicos y chicas que tienen problemas, tienen conductas agresivas en casa, con los padres, con los hermanos, conductas agresivas con los compañeros, pegan, empujan, humillan, excluyen, hacen que los demás también excluyan. O sea, el agresor de alguna manera se le ve como mucho más fácil, se le identifica mucho más fácil. Siempre están con problemas de disciplina, con problemas de convivencia, no toleran la frustración, siempre quieren imponer sus criterios. Este es un poco el patrón, diríamos, del chico o chica. Claro, es el patrón del agresor cara a cara. Porque en los ciberagresores nos estamos encontrando que el perfil de ciberagresor varía bastante. Es decir, que nos encontramos chicos y chicas normales, de familias sin problemas, que van más o menos bien y que están haciendo ese tipo de comportamientos en Internet. Es verdad que cuando intervenimos con ellos son fáciles de recuperar, fáciles de modificar. Pero quiero decir que hay muchos chicos y chicas que funcionan perfectamente en la vida, que están bien en la familia, que no tienen problemas a ningún nivel y, sin embargo, en el contexto del grupo hacen este tipo de comportamientos, participan de este tipo de comportamientos de ciberagresión a otros compañeros. Y luego en la escuela tenemos dos grandes estrategias también para identificar. Hay una muy sencilla. Apliquemos un cuestionario sociométrico al inicio del curso. Preguntemos a los chavales: oye, ¿de tu guela? ¿Quién sufre estos comportamientos? Le dan golpes, le insultan, le ponen motes, no le dejan participar, no le dejan estar en el WhatsApp del grupo. ¿Quiénes sufren y quiénes hacen? Los iguales siempre saben lo que está sucediendo, siempre. Así que preguntarles a ellos, un cuestionario anónimo, en 5 minutos nos permite una radiografía de la guela. Una radiografía clara de quién sufre y de quién perpetra la agresión a los otros.
Y luego tenemos también estrategias de autoinforme, instrumentos de evaluación de autoinforme. Os pongo un ejemplo de una herramienta que hemos desarrollado en la UPV al hilo de todo este trabajo que estamos haciendo de intervención y de investigación con bullying y ciberbullying. Es un autoinforme que tiene como 2 secciones, una parte para medir bullying y otra ciberbullying, y en la sección de bullying les describimos primero lo que es el bullying, hablamos de conductas agresivas físicas, verbales, sociales y psicológicas y les decimos que nos digan si en el último año ellos han sufrido esas conductas y con qué frecuencia, si las han realizado y con qué frecuencia, y si las han observado y con qué frecuencia. Y después de esas 4 conductas de bullying les presentamos 15 conductas de ciberbullying, como las que mencionaba hace un momento, y les hacemos la misma pregunta. Esos resultados que os acabo de comentar sobre el estudio que hemos hecho de 10 a 12 años, lo hemos realizado, lo hemos llevado a cabo con esta herramienta de evaluación. Y nos permite ver índices de victimización, índices de perpetración e índices de observación también, de bullying y ciberbullying. Y como es un instrumento psicométrico, nos permite comparar. Oye, recibir estas conductas agresivas está por debajo de la media, en la media, está muy por encima de la media, o hacer estas conductas agresivas implica un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto, una prueba estandarizada. Herramientas para detectar, herramientas para identificar, pero ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer para prevenir que esas conductas sucedan y qué podemos hacer para intervenir, para inhibirlas, para eliminarlas, para erradicarlas, para hacer que haya un mundo, una escuela, no solamente un mundo libre, por así decirlo, de bullying? Bueno, antes decía que me voy a centrar especialmente en qué podemos hacer desde la familia y desde la escuela y sobre todo en la etapa de primaria, que es donde estamos centrados, pero hay que decir lo primero que, la conducta violenta es una conducta que está determinada por muchos factores. El por qué los seres humanos somos violentos se deriva de muchas variables, de muchos factores, de muchas fuentes de influencia. Por ejemplo, la cultura. Hay culturas que fomentan más la agresión y otras que la recompensan y otras que la inhiben, que la rechazan. Entonces hay normas culturales que pueden favorecer la prosocialidad o pueden favorecer la conducta antisocial. Así que la sociedad algo tiene que hacer y en este sentido nosotros vivimos en una sociedad en la que los chicos y chicas hacen muchas actividades de ocio y sobre todo muchas a través de las pantallas donde están visionando continuamente altos niveles de violencia en Internet, en la televisión, en los videojuegos. Así que la sociedad debería de controlar y de inhibir el que haya acceso a todos esos materiales porque, los seres humanos aprendemos observando fundamentalmente. Uno de los medios de aprendizaje que tenemos es viendo la conducta de los demás y viendo además si hay recompensas o castigos a esa conducta, muchas veces por modelado. Entonces, si sabemos que ver violencia hace que uno se desensibilice a la violencia, que piense que la violencia es algo normal, es algo habitual, incluso puede ser algo que puede ser útil para conseguir objetivos, pues obviamente eso va a incidir negativamente. Así que la sociedad debería de tomar acciones para inhibir y prohibir muchos materiales de videojuegos que los chicos y chicas están utilizando donde se están desensibilizando claramente hacia la violencia. El colegio puede hacer mucho también. Se ha visto que las intervenciones que hacemos en la escuela pueden ser muy eficaces. Y luego voy a comentar un poco algunas intervenciones que podemos llevar a cabo en la escuela de tipo preventivo, a través del juego cooperativo, a través de programas de desarrollo socioemocional. La familia es clave. La familia desempeña un papel, vamos a decir, prioritario en la educación en valores y en el desarrollo de la conducta social, en el desarrollo y en el mantenimiento de la conducta social de los hijos y también en la prevención del bullying y ciberbullying. Y no solamente la familia, claro, cuando ya nos encontramos con una situación de bullying y ciberbullying, necesitamos también una intervención de tipo clínico, una intervención de tipo terapéutico con la víctima para ayudarle a desarrollar habilidades sociales y fortalecer su autoestima y con el agresor también para ayudarle a controlar la ira, la impulsividad, desarrollar empatía en él, es decir, trabajar con él todos esos procesos de desarrollo personal que no están funcionando bien y que están condicionando que él haga ese tipo de conducta. Bien, dicho esto, es decir, que la intervención en el bullying y ciberbullying para prevenirlo y para intervenirlo ha de ser global,
porque son muchas las fuentes que influyen. Sabemos que hay las familias donde hay situaciones de violencia, donde hay situaciones desestructuradas, donde hay drogas, donde hay alcohol, tienen con mayor probabilidad hijos violentos. Sabemos que hay escuelas que fomentan valores y otros que transmiten estereotipos o sexistas o racistas. Sabemos que esos centros educativos generan violencia. Es decir, de alguna manera la violencia está multideterminada y por eso para erradicarla tenemos que atacar desde muchos frentes, Aunque, como decía hace un momento, bueno, hablando con Lourdes cuando veníamos en el coche, le decía precisamente que todo lo que hagamos en la escuela y en la familia es fundamental, pero como dicen los masái, para educar a un niño hace falta toda la tribu, es decir, no solo los padres, no solo la escuela, sino toda la tribu, ¿no? Es decir, es una intervención global la que se requiere para erradicar la violencia, porque, a ver, los chicos hacen lo que ven, y si ven un mundo de adultos violento, ellos reproducen la conducta violenta. Si lo que están viendo es conductas prosociales, ellos realizarán conductas de ayuda, conductas de cooperación, conductas de prosocialidad. Dicho esto, digo, bien, familia. Es compleja la intervención, pero vamos a ver qué podemos hacer desde la familia. Y desde la familia, como digo, la familia es el nicho del desarrollo de los niños, donde asimilan e incorporan un poco las semillas de lo que van a ser muchas veces sus valores, ¿no?, a lo largo de toda la vida. Nosotros hoy sabemos que hay algunos factores, algunas pautas de educación parental que son factores protectores y que esas pautas de educación de los padres inhiben la probabilidad de que el hijo se convierta en una víctima o en un agresor. ¿Cuáles serían las pautas de crianza parental, las conductas por parte de los padres que sabemos que refuerzan la prosocialidad e inhiben la conducta violenta? Pues, por ejemplo, fomentar la autoestima, estimular la autoestima. A ver, los seres humanos necesitamos sentirnos queridos y sentirnos valorados. Y en base a eso formamos nuestra autoestima. Y las raíces de la autoestima están en la familia, en las imágenes que los padres y los hermanos y todos los miembros de la familia están mostrando al hijo. Es como si fuéramos espejos donde se mira el hijo. Todos los mensajes que de alguna manera le transmitimos van a ir como configurando esas raíces, esas bases de esa autoestima que va a permanecer a lo largo de la vida. Así que fortalecer la autoestima de los hijos, elogiar sus logros, hacerles sentirse queridos. Estar atentos a cuando los chavales tienen conductas positivas para reforzarlas, para animarlas. Es decir, no solo intervenir cuando han hecho algo mal, sino estar muy atentos para ver toda la conducta positiva en general y poder reforzarla, retroalimentarla. El amor incondicional. Los chavales necesitan sentir amor incondicional de los padres. A ver, educar es alentar y también disciplinar, poner normas, poner límites. Y la idea general es centrémonos más en lo positivo y cuando hacen algo mal también hay que señalarlo, pero sin estar solo focalizados a culpar, a enojarse, a señalar lo que falta, lo que fallan, en lo que no son. Es decir, proyectar de alguna manera, proyectar ese amor incondicional a través de las actividades de la vida cotidiana. Fomentar la empatía. Los padres tienen un papel claro en desarrollar en los hijos la capacidad de empatía. La empatía es la capacidad para ponerse en el punto de vista de otro, para ponerse como en los zapatos del otro y hacerse cargo, tanto intelectualmente como afectivamente, de los estados emocionales que tiene la otra persona y actuar en función de esos estados emocionales que se perciben. Fomentar la prosocialidad, que los hijos realicen conductas sociales positivas hacia los demás. Conductas como dar, ayudar, cooperar, compartir, consolar. Reforzar esas conductas prosociales. Poner límites. A ver, no hay educación y no hay un buen desarrollo si no hay límites. Los límites son importantes. Decir no es importante. Sin autoritarismo. Dando las justificaciones de esto no se puede hacer por este motivo y este motivo. Y ya está ahí. Dedicar tiempo, esto parece una obviedad. Bueno, pues dedicar tiempo es una clave vital para el buen desarrollo de los hijos, porque tiempo es igual a afecto. Y en la medida que estemos mucho tiempo con los hijos, los vamos a conocer mejor y vamos a poder identificar
esos pequeños conductas raras que empiezan a aparecer en un momento y que pueden luego convertirse en un problema mucho más negativo. Por supuesto, ser un modelo de conducta. Si yo quiero que el hijo esté en la mesa sin el móvil, no puedo estar en la mesa con el móvil. Es decir, ser un modelo de conducta de empatía, de prosocialidad, de uso ético de las redes sociales, etc. Y, por supuesto, hacer de la comunicación una prioridad en casa. Hablar, compartir tiempo, amor y, de alguna manera, fomentar en los hijos empatía y prosocialidad. Factores protectores que inhiben de la probabilidad de que un hijo se convierta en víctima o se convierta en agresor. Pero a veces no vale prevenir, no vale solo con prevenir y nos encontramos que mi hijo, mi hija es una víctima o es un agresor. ¿Qué pueden hacer los padres o qué conductas serían adecuadas por parte de los padres para afrontar el que de repente acabas de identificar, acabas de detectar que tu hijo está siendo victimizado? Primero, fomentar la comunicación, alentarle a hablar, que cuente, porque habitualmente no lo cuentan, que cuenten todo lo que le ha sucedido, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, lo que le han hecho. Alentarle a hablar, que cuente todo lo que está sucediendo. Darle apoyo emocional, que se sienta seguro, que se sienta valorado, que se sienta estimado. No culpabilizarle, no reprocharle nada, él no tiene la culpa. Y, de alguna manera, transmitirle confianza y transmitirle que estamos determinados a acabar con esa situación, con calma, sin violencia, sin agresividad, sin buscar culpables, pero determinados a erradicar esa situación. Preguntarle al hijo qué ha hecho. Oye, ¿qué has hecho? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿A quién se lo has dicho? ¿Qué crees que podemos hacer para acabar con esto? Y cualquier acción que piensen los padres hacer, que sea con el consenso, con el acuerdo del hijo o de la hija. Elaborar un diario. Importante hacer un registro sistemático de todas las conductas, de todos los indicios relacionados con la victimización. ¿Qué ha sufrido? ¿Dónde ha sufrido? ¿Quién se lo ha hecho? Y guardar pruebas. Conversaciones de chat, conversaciones del WhatsApp, fotografías, correos electrónicos. Un diario en el que se vaya registrando de manera específica, concreta, las conductas de victimización que está sufriendo. No decirle nunca que lo resuelva solo, porque si hubiera podido resolverlo solo lo hubiera hecho. No alentarle tampoco la agresividad o la venganza, eso de, pues písale tú la cabeza. O sea, evitar alentar la agresividad y la venganza y la violencia, ¿no?, para resolver el conflicto y enseñarle a hacer... Sí, no... Es muy fácil decirlo, si no le pises la cabeza, vale, pero entonces confías en la escuela, vamos a seguir el protocolo y normalmente lo que yo veo por la tele, el protocolo es que el niño que fue agredido tiene que salir del colegio y tiene que buscarse... Vale, eso sí que tenemos que hablarlo porque la escuela y la sociedad, no quiero cargarle solo tintes a la escuela, no estamos respondiendo bien a eso. Los protocolos no funcionan siempre como debieran de funcionar. Y es verdad, lo que está señalando es cierto, que en ocasiones es la víctima la que ya ante una situación de indefensión sale de la escuela y en muchas ocasiones se acaba ahí el problema. Cambia de centro y se acaba el problema. Eso es terrible. Y es una desgracia para los dos, para la víctima y para el agresor, porque está reforzando al agresor ese comportamiento y ese chico o esa chica va a tener un mal desarrollo, va a tener un desarrollo... Fíjate, me haces pensar en algo que no he comentado y que creo que es importante resaltar, que es que hay un porcentaje importante de víctimas que son también agresores. Es decir, que no es tan nítido esto de solo víctimas. Es verdad, hay víctimas que son puras, que solo sufren y nunca hacen ellos a los demás. Pero es verdad que hay también un porcentaje de chavales que son víctimas y al tiempo son agresores. Y debemos de entender como un problema sistémico, un problema a abordar en colaboración la escuela y la familia fundamentalmente. Y tienes razón, que muchas veces falla. Pero en cualquier caso, la idea de no alentar la agresividad y la violencia, porque normalmente tampoco resuelve. Es verdad que a veces resolvemos mal, pero esa tampoco es vía de resolución, ¿cierto? Pero sí igual hacerle como enseñar al hijo a que haga valer sus derechos, a que se plante. Porque a veces los agresores pinchan a una víctima y depende cómo reaccione, se focalizan en la víctima o si la víctima reacciona, buscan otro objetivo. Así que también
darle a la víctima a veces recursos para afrontar esas situaciones que se puede hacer en casa, pero también a veces se puede hacer con el apoyo de un psicólogo en la terapia que le ayude de alguna manera a desarrollar, bueno, pues esas habilidades sociales y a fortalecer esa autoestima que la haga responder adecuadamente a esa situación. Si los agresores están en el centro, que muchas veces lo están, hay que buscar una persona en el centro, director, tutor, una persona de confianza, explicar lo que está sucediendo y pedir que pongan inmediatamente en marcha un protocolo de actuación anti-bullying. Un protocolo que, por otro lado, tenemos en todas las comunidades y que se aplica, se pone en marcha pocas veces y que cuando a veces se pone en marcha tampoco llegamos, a veces se resuelven los problemas, pero no tantas veces como sería deseable. A veces los chavales que están sufriendo victimización están teniendo problemas psicológicos graves, problemas emocionales, ideación suicida. En ese caso hay que buscar apoyo clínico inmediato, es decir, al margen de que en el colegio se ponga en marcha un protocolo anti-bullying, que luego os comento un poco en qué consiste ese protocolo anti-bullying que se suele hacer, pero que bueno, básicamente es una situación, vamos a decir, de denuncia, un diagnóstico, una fase diagnóstica, donde lo que se hace es entrevistar a la víctima, al agresor, a los compañeros, a los profesores, a los padres de la víctima, a los padres del agresor. Se entrevista a todo el mundo para hacer un diagnóstico certero de la situación. Primera fase. Segunda fase, poner en marcha planes de intervención, planes de acción para cambiar esa situación, sea pues, procesos de mediación entre víctima y agresor o un programa anti-bullying tipo ciberprogram ya focalizado directamente a la conducta de bullying y ciberbullying en el contexto del aula. Es decir, puesta en marcha o intervenciones para orientar a las familias, reuniones sistemáticas con los padres de la víctima, con los padres del agresor o conjuntamente con ambos padres. Y después de hacer esa intervención durante un tiempo, básicamente sería como evaluar la eficacia de esa intervención, ver en qué medida se ha resuelto el problema o no. Y si continúa, seguir haciendo acciones para erradicarlo. Eso básicamente es un poco el esquema de lo que es el protocolo anti-bullying en todas las comunidades. Entonces, bueno, ese protocolo anti-bullying a veces complementándolo con una intervención terapéutica y, a ver, si el centro no da una respuesta satisfactoria, hay que ir arriba. Inspección, consejería y si vemos que hay un riesgo grave de daño físico o psicológico, a ver, justicia y policía. Es decir, hay conductas de bullying muy graves y cuando detectamos, a ver, no se puede acudir a la justicia, hay que acudir a la justicia cuando el problema estamos viendo que es grave, pero a veces no hay otra forma de resolverlo. Así que también la vía judicial, la vía policial, a veces es necesaria para erradicar ese problema. A veces no hay otra manera, por ejemplo, de erradicar fotos o vídeos si no es vía una denuncia policial o, diríamos, o al juez. Y desde luego nunca pensar que es mejor no hacer nada para no agravar el problema, porque no hacer nada es lo peor que podemos hacer. ¿Y qué pasa cuando el hijo es el agresor? ¿Cómo respondemos como padres que acabamos de detectar que el hijo es un agresor? Pues mirar, lo primero, asumiendo esa situación. Y este es un problema. Los padres habitualmente, los agresores, se niegan por lo doloroso que eso supone también. Se niegan a aceptar que su hijo es un agresor. Y minimizan, son cosas de niños, son juegos de niños, no tiene importancia, los adultos no tenemos que meternos. Hay que explicarles a los padres del agresor que no es cosa de niños, que el futuro de su hijo también está en juego. Es importante que los padres del agresor hablen con el agresor, hablen con el hijo, con calma, sosegadamente, tratando de saber qué está pasando y también tratando de entender por qué su hijo o hija es un acosador, porque algún motivo hay. Uno no se convierte en acosador sin más. No culpar a otros de la conducta del hijo, que es muy frecuente. Averiguar también si el hijo participa o la hija participan en grupos antisociales. Y evidentemente si se detecta que está haciendo todo ese comportamiento en el contexto de un grupo antisocial, pues rápidamente romper con ese tipo de relaciones. La actitud de la familia tiene que ser firme y tiene que ser clara. No toleramos ese tipo de comportamiento. Y la familia debe fomentar que el hijo, 1, repare el daño que ha hecho, 2, pida perdón y 3, cambie de conducta.
Hay que enseñarle, como decíamos antes, prosocialidad, conductas prosociales, elogiar sus buenas acciones, fomentar la empatía, ser buenos modelos de conducta. Y también es importante que le transmitan al hijo que esas conductas que él está haciendo a otro no solo le dañan al otro, que le dañan a él también, que le hacen daño a él. Hemos hecho, antes os comentaba que habíamos hecho un primer estudio con adolescentes y luego hemos hecho otro similar con chavales de 10 a 12 años y en ambos estudios hemos medido los estilos de educación parental y hemos visto qué estilos de educación parental se dan más en las víctimas o en los agresores, a diferencia de los estilos de educación parental que antes os he comentado que se dan en los que no son ni víctimas ni agresores. ¿Una hora? Vale. Bueno, pues lo que hemos visto ha sido que la alta aceptación por parte, o sea, que los padres acepten al hijo, aceptación incondicional, que los padres expresen afecto y estén muy implicados en la vida del hijo, es decir, el eje positivo de alta implicación, alta aceptación, alto nivel de amor y de implicación con la vida del hijo, con unos niveles razonables, de disciplina, de castigo, es la mejor metodología, por así decirlo, educativa, de cara a evitar, como decíamos antes, que los hijos se puedan convertir en víctima de agresor. Los modelos autoritarios, muy agresivos, muy autoritarios, o todo lo contrario, los modelos indulgentes, eso de le dejo hacer al hijo lo que quiera, esos dos modelos son tremendamente nocivos para el tema que nos ocupa. Y ya me voy a la escuela. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Como decía antes, igual habéis oído hablar de programas anti-bullying, Ciberprogram 2.0, otros. Hay dos tipos de intervenciones que podemos hacer en la escuela. Unas que vamos a llamar desde la psicología positiva, que es fomentar, hacer programas con los chavales, hacer programas en la escuela que fomenten el desarrollo emocional, que fomenten la convivencia. Normalmente, programas, como digo, aquellos programas que estimulan el desarrollo socioemocional, la inteligencia emocional, la convivencia, suelen ser programas que tienen todos estos objetivos, es decir, programas en la escuela. Y cuando digo programas, digo hacer actividades con los chavales de manera sistemática, desde educación infantil y a lo largo de todo primaria, que estén centrados esas horas, ese tiempo, en el desarrollo social, en el desarrollo afectivo emocional de los niños. Esos programas que estimulan la comunicación, la conducta prosocial, la empatía, que enseñan a resolver conflictos de manera positiva, que educan en valores, que estimulan valores sociomorales, programas para enseñarles actividades que les enseñan cómo a gestionar emociones negativas, cómo me descargo de la ira, de la envidia, del miedo, de la tristeza de una manera adaptativa, sin dañar a otro, sin dañarme a mí mismo. Y sobre todo programas que también contengan actividades para fomentar el respeto por las diferencias, porque como decíamos antes, habitualmente el objeto de bullying normalmente es alguien que es diferente, por cualquier motivo. Entonces, aprender a respetar las diferencias, aprender a aceptar personas de otras razas, de otras culturas, de otra orientación sexual. El bullying homofóbico está ahí, estamos ahora estudiándolo y efectivamente es un colectivo. Hay colectivos vulnerables porque por su diferencia se convierten en objeto casi automático de los acosadores, de persecución. Así que todo lo que sean programas de este tipo son positivos. Mirad, nosotros antes de empezar a trabajar con el bullying, y cuando digo nosotros digo pues más de 20 años, equipos de profesionales, de psicólogos y de profesores que han colaborado conmigo en distintos proyectos, hemos ido haciendo propuestas de intervención psicoeducativa que utilizan el juego cooperativo como una herramienta para fomentar el desarrollo socioemocional. Este trabajo está todo publicado en la editorial Pirámide. Hay un programa de juego cooperativo para cada uno de los ciclos, educación infantil, 4-6 años, 6-8 años, 8-10 y 10-12. Estos programas están evaluados experimentalmente, es decir, nosotros hemos aplicado el programa a unos grupos y a otros no. Hemos medido antes de aplicar el programa y después de aplicar el programa una serie de test en ambos grupos para medir la conducta social positiva, la conducta antisocial, la empatía, las relaciones dentro del grupo, la comunicación. Y hemos comparado el cambio que han hecho los estudiantes que han tenido la oportunidad de hacer juego cooperativo durante todo el curso académico, que consiste básicamente en sesiones de aproximadamente 1 hora, hora y media, incluso 2 horas en el ciclo superior,
sesiones que hacemos en el aula de psicomotricidad, en el gimnasio, donde desarrollamos una serie de actividades con esta finalidad, y lo que hemos visto al comparar los efectos de la intervención del juego cooperativo ha sido efectos muy positivos que nos permiten concluir, luego os comento muy brevemente si da tiempo, pero nos permiten concluir que el juego cooperativo es una herramienta, o sea, jugar y cooperar son dos herramientas impresionantes para la escuela y también para la familia. El juego es un instrumento de comunicación y de socialización y de relación entre padres e hijos inigualable. Y jugar y cooperar hemos demostrado a través de esas experiencias que tiene un papel muy importante porque aumenta muchos factores de desarrollo social positivo y inhibe conductas sociales negativas. Como digo, hay 4 programas de intervención. Como tenemos muy poquito tiempo, lo que voy a hacer es aprovechar para mostraros 2 o 3 juegos cooperativos de estos programas para que veáis un poquito el tipo de intervención que hemos hecho, y con esto casi vamos a terminar y os dejo también un poquito de paso para que podamos debatir un poco entre todos. Mirad, este primer juego que os voy a mostrar es un juego de ayuda y se llama Los saquitos de arena descongelan, y consiste en lo siguiente. Los chavales en el aula van por el aula con un saquito de arena en la cabeza. Y cuando ese saquito se les cae, se quedan congelados. Tienen que esperar a que un compañero se dé cuenta de que necesita ayuda, venga, le recoja su saquito, se lo coloque en su cabeza, le descongele, lo que le permite seguir jugando. Claro, el riesgo es que igual intento ir a ayudar a un compañero y se me cae mi propio saquito y me quedo congelado. Así que es un juego de ayuda altruista. Exige estar observando quién necesita ayuda y dar ayuda de manera altruista, porque puedo perder algo por dar ayuda a otro compañero. Os muestro 2 minutos de esta secuencia de juego. Son vídeos caseros que ya veis que no tienen mucha calidad, pero nos permiten ver un poco lo que hacemos en el aula, ¿no? En las aulas con los chavales, con estos programas de juego cooperativo que tienen la finalidad de prevenir precisamente esas conductas violentas, aumentando pues los valores positivos en los chavales del desarrollo social y afectivo emocional. Bueno, vista un poquito la idea, os muestro varios ejemplos. Este que os voy a mostrar ahora, Abrazos Musicales, es un juego que tiene como finalidad fomentar la interacción multidireccional de cada niño con el resto de los compañeros
positiva, amistosa, constructiva. Y el juego consiste en lo siguiente. Los chavales se llaman abrazos musicales y van bailando, ellos van danzando libremente por el aula al ritmo de una música. Y cuando la música se para, se tienen que abrazar al compañero que tienen al lado y permanecer abrazados hasta que la música se conecta de nuevo. Así que este juego consiste básicamente en ir por el aula danzando libremente e ir abrazándote con distintos compañeros con los que te vas encontrando a lo largo del juego, para fomentar la interacción multidireccional, amistosa, positiva y constructiva con los compañeros del grupo. Visto un poquito la idea, ¿verdad? Tenemos también juegos más cognitivos, más intelectuales, como Bazar de Palabras. En este juego formamos equipos de 5. Cada miembro del equipo recibe un sobre y en ese sobre se encuentran 5 palabras. El objetivo del juego consiste en construir entre los 5 frases que tengan sentido. Pero para ello, obligatoriamente, tengo que fijarme qué palabras tengo yo que van bien a la frase de otro compañero y cederle las palabras voluntariamente, y los otros tienen que estar pendientes a ver qué palabras tienen ellos para poder cederme esas palabras y que al final podamos construir 5 frases cooperativamente con la contribución de todos y sin que sobre ninguna palabra. Ya veis un poquito el clima, son juegos ya más cognitivos, por mostraros un poquito también otra dimensión menos física del juego cooperativo. Y como veis son juegos de cooperación pura, o sea, si todos no contribuyen, no consiguen llegar a la meta del juego. Son juegos cuya dinámica obliga casi necesariamente a dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común, ¿no? Que es la cooperación. Bueno, y os muestro un poquito un último juego. El chicle es un juego de cohesión grupal, un juego que utilizamos mucho cuando, por ejemplo, empezamos la sesión. Nosotros, para hacer la sesión, nos vamos al aula de psicomotricidad, nos sentamos en el suelo en posición circular. Los chavales, les damos las instrucciones del primer juego, se levantan, lo realizan, volvemos al círculo, hacemos un debate, una reflexión sobre lo que ha pasado en el juego, qué sentimientos hemos tenido, cómo ha funcionado, qué problemas ha habido, cómo los hemos resuelto, etcétera. Y os decía que solemos utilizar a veces al inicio de la sesión algunos juegos para cohesionar el grupo. A ver, este soy un poquito más bajo, pero os transmito la idea. Este juego se llama el chicle, es un juego de cohesión grupal. Y cada niño del grupo representa que es un trocito de chicle y va con las piernas juntas saltando, diciendo ñam, 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 ñam. Cuando ese trocito de chicle se toca con otro trocito, se quedan pegados.
y así hasta que forman una gran masa de chicle, saltando y botando juntos diciendo ñam ñam. Os muestro y con esto... Bueno, termino ya. Como os decía hace un momento, estas evaluaciones que hemos hecho de estos programas de juego cooperativo aplicados de manera sistemática durante todo el curso escolar y midiendo el cambio que hacen los experimentales, los que hacen el programa de juego cooperativo todo un año, con los de control, que ese año no tienen la oportunidad de hacer juego, pues como os decía, ha demostrado tener muchas evidencias, son programas basados en la evidencia, muchas evidencias de que efectivamente cumplen los objetivos que pretenden cumplir, es decir, que aumentan conductas sociales altruistas, conductas sociales positivas de liderazgo, de jovialidad, de sensibilidad social, de respeto, autocontrol, conductas asertivas. Disminuyen conductas negativas, conductas de agresividad, terquedad, de apatía, retraimiento, de ansiedad, timidez. Hemos visto también que dotan a los niños de estrategias cognitivas como para resolver conflictos sociales de manera más adaptativa, más positiva, desarrollan estrategias más asertivas, perciben mejor al grupo como más prosocial, aumentan los niveles de aceptación y de buena consideración entre los miembros del grupo, mejoran todos los programas la autoestima, el autoconcepto de los niños, fomentan la estabilidad emocional y también estimulan la inteligencia y la creatividad, que de eso no hemos hablado, pero también han desempeñado un papel importante en el desarrollo de la inteligencia y la creatividad. Y con esto concluyo diciendo que el juego y la cooperación son dos herramientas en la escuela para usar en la familia y en la escuela, que son dos herramientas fundamentales para el desarrollo de competencias sociales y de competencias emocionales que están en la base de la prevención de la violencia. La capacidad de comunicación, de escucha activa, la capacidad para tomar decisiones por consenso, la capacidad para resolver conflictos de manera cooperativa, para dar ayuda, para ser prosocial, para ser capaz de cooperar, para ser consciente de tus sentimientos, ser consciente de los sentimientos de los demás, manejar adecuadamente tus sentimientos negativos. Todas esas competencias sociales y afectivo-emocionales que se desarrollan a través del juego y de la cooperación, que se pueden utilizar y aplicar y desarrollar en la escuela y familia, como digo, son determinantes en esa prevención que estábamos comentando de la violencia. Antes, intentar evitar que la violencia se produzca y antes de usar los programas anti-bullying, que ya esos programas ya no se hacen desde la psicología positiva, sino que se hacen directamente para confrontar a los chicos y a las chicas con el sufrimiento que supone el bullying y el ciberbullying, con las consecuencias que tiene para todos los implicados y ayudarles a desarrollar estrategias de afrontamiento del bullying y ciberbullying como víctimas y también como observadores. Ejemplos como el ciberprogram, que es otra herramienta que hemos desarrollado en la UPV. Así que con esto, bueno, lo del protocolo ya os lo había comentado. Con esto concluyo la exposición y quedo a vuestra disposición pues, para comentar un poco lo que queráis. Muchísimas gracias por la atención. A ver, el programa de Kiva es un buen programa, como tantos programas que hay en este momento, anti-bullying, en todo el Estado. Se han hecho programas en los muy pocos últimos años,
Se han hecho programas, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, se han hecho programas en la Universidad de Valladolid, hemos hecho programas en el País Vasco, han hecho programas en Murcia. Es decir, el programa Kiva no se diferencia demasiado de lo que es otro tipo de programas. Kiva tiene quizás la virtualidad, claro, a ver, ¿por qué ha funcionado Kiva muy bien en Finlandia? Son actividades, sí, mira, a ver, ¿qué hacen? Hacen muchos debates, hacen videojuegos, o sea, juegan con vídeos para actividades de prevención de bullying y ciberbullying, hacen teatro, o sea, son dinámicas de grupo donde les hacen a los chavales reflexionar, donde los dotan también de estrategias de cómo denunciar, de cómo apoyar, les sensibilizan. Pero bullying ha funcionado muy bien en Finlandia, pero también por los parámetros de Finlandia. Es que Finlandia es una sociedad que valora mucho la educación, que elige a los mejores para que sean profesores y que la educación está muy valorada socialmente. Y este tema se lo han tomado muy en serio y han entrado en el tema del acoso toda la sociedad, las familias, la escuela, y ha funcionado por eso. Pero el programa en sí mismo no difiere mucho. ¿Qué han hecho? A ver, lo que han hecho es mucho marketing. O sea, Kiva se ha dedicado, ha sido financiado por el Ministerio de Educación finlandés y han visto ahí un filón económico. Entonces, están vendiendo a un dineral absolutamente desmesurado actividades que están en Ciberprogram por 20 euros y que puedes hacer con los chavales. Así, os lo digo, las actividades no varían mucho de lo que hacemos en los programas aquí. A ver, hay que hacer. Me da lo mismo que sea Kiva, que sea Ciberprogram, que sea el programa de los de la Universidad de Valladolid. O sea, los recursos que tenemos que utilizar. Nosotros hemos hecho también un videojuego que no os lo he comentado porque me he centrado más como en primaria y en educación infantil y primaria, en las edades tempranas, pero que está de acceso gratuito para jugar entre familias, padres, hijos y en la escuela, pero de 12 años aproximadamente en adelante. Es Cibereduca con Y. Claro. No, no le he mencionado. Sí, exacto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Esto es aproximadamente 12 años en adelante, por eso no os lo he mencionado. Digo, igual estéis aquí padres de adolescentes y digo, cibereduca.com, acceso gratuito, es un trivial. Un trivial donde hay grupos, fijaros, hay 5 gremios que representan a los 5 grandes roles que hay en el bullying, que son las víctimas, los agresores, y luego están los observadores que jalean a los agresores, los observadores que no hacen nada, o sea, pasivos, y los observadores que defienden. Entonces hay 5 gremios, 5 grupos que representan los 5 roles y hay 5 tipos de tarjetas, igual que en un trivial. Una tarjeta son ciberfenómenos y acoso. Imaginaros que yo digo, pues grooming es, y doy 3 definiciones de grooming. ¿Qué es el grooming? Pues el grooming es algo que está ahí en Internet, súper peligroso y que está afectando a muchísimos chavales. Y es una interacción entre un pedófilo y un niño. El pedófilo se hace pasar por niño, por adolescente, establece un contacto con el chaval, va estableciendo un vínculo de confianza y cuando ya lo tiene engatusado le pide pues, que haga toples o que se ponga desnudo o que se masturbe delante de la cámara web. Y en el momento que el groomer coge un indicio ya, una prueba, ya empieza el chantaje y ahora más, y ahora más, y ahora más, hasta que quedan en la calle y hay abusos sexuales. Esto es una de las situaciones más graves que hay, pero es impresionante. Hemos hecho otro estudio en otra tesis que hemos estado, la cantidad de chicos, adolescentes y niños que quedan con personas en la calle que no conocen de nada, que las conocen solo por Internet y que pueden pensar que tiene 10 años y es un pedófilo que les engatusa y abusa. Acoso similar, hay que darlo a conocer al resto de los padres, o sea, quiero decir,
hay que hacerlo público, el resto, digo, porque Radio Patio es horroroso, o sea, con basta que suelte, se oiga que a no sé quién le han dicho que no sé qué, al final las cosas se saben, quién tiene que dar esa información, cómo se tiene que dar, qué pautas se dan. Mira, primera idea, hay que hacerlo público, porque es un problema sistémico, es un problema de todos. No es un problema de esa familia que tiene un hijo que es una víctima o un agresor, no. Es un problema de todo el sistema educativo. Así que público hay que hacerlo. Uno, ¿qué vía? Lo habitual es que cuando el padre descubre la victimización de su hijo, los padres descubren, vayan al centro y que sea el director del centro o el tutor el que de alguna manera gestione todo eso dentro del centro. Y ya sea un poco como el centro el que dice, bueno, venga, reuniones con el padre de la víctima, reuniones con los padres del agresor, reuniones con los chavales, vamos a hacer esta dinámica. Pero, por ejemplo, situaciones tan graves como la que acabo de mencionar, y que no me voy a perder lo del cibereduca, que os lo termino de contar, situaciones tan graves hay que ir a denunciarlas directamente a la policía. Sí. La gestión, sí. Sí. Estoy de acuerdo, sí. 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 Esto que estabas, sí. Luego llegas a lo que llegas porque ahí es como... Sí. Sí. Yo creo que no hay que alarmarse porque en un momento los chavales se enfaden, se peleen, ya no son amigos o te doy un empujón, algo puntual, algo ocasional. Cuando vemos que hay una frecuencia en esa conducta, hay que erradicarla inmediatamente, hay que intervenir inmediatamente. Y es verdad, tienes toda la razón, que tenemos un nivel como de... Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Mira, yo hablo mucho con las víctimas y sí, sí, es verdad, lo has definido, sí. Es un problema complejo, en la escuela hay muchas dificultades para manejarlo. Muchas veces hacemos omisión del problema, miramos para otro lado y de eso se quejan las víctimas y de eso se quejan los padres de las víctimas. Y lo que decía esta chica, al final, en muchas ocasiones, la víctima fuera, porque los padres ya se sienten impotentes, se ven que no se resuelve el problema y al contrario, va más a más y nadie lo frena. Entonces, la alternativa es sacarlo del colegio, que es nefasta para la víctima y para el agresor. Pero tenemos que aprender a manejar eso. Sí. Sí. Claro. No. 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 Hay que tener, hay que tener prudencia, hay que investigar bien cuando uno se sospecha exactamente, investigar bien todas las conductas, todos los hechos, todo lo que ha sucedido y a partir de ahí tomar las acciones pertinentes al análisis que has hecho. Pero bueno, no sé. Sí. Igual que es un bullying más social. Sí, y es muy sí, es verdad. Sobre todo que a veces Sí. hay como una clase entera. Sí, sí, y es Muy difícil y eso también los adultos es como... sí, y lo ignoramos. Claro, y cuando Sí. está la cosa por una cosa que ya dices, Concho, eso, lo que tú dices, eso no ha sido ahora, eso ya venía. Eso ya Es ahí sí. donde la sociedad no lo tiene como asumido ese tipo de... Normalmente cuando detectamos los casos, años lleva sufriendo la víctima, sí, porque los chavales están en la escuela muchos años juntos en el grupo. Entonces, cuando salta, ha pasado ya mucho tiempo. Y tienes razón, no es ni alarmarse por una conducta nimia, por un enfado. No, hay que dejarles que a los hijos se breguen también. Pero fíjate, tú señalas algo muy interesante y es el tema de la exclusión social. Es muy dañina. Y fíjate, sin embargo, por ejemplo, así como el bullying es un delito y el ciberbullying es un delito y hay algunas conductas que están tipificadas como delito, aunque no el bullying globalmente, pero sí algunas conductas, sin embargo la exclusión social es que ni está contemplada. Y desde el punto de vista psicológico el daño es tremendo. La exclusión es tremenda como daño psicológico. Sí. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, yo creo que se sabe, pero se deja.
Sí. La única forma es trabajando trabajando la Limón familia y escuela, pero haciendo en la escuela programas que de alguna manera fomenten la integración, el respeto, la inclusión de los que son diferentes, la ayuda, desde la prosocialidad, ¿no? Desde la prosocialidad. No es fácil el problema, estamos todos aprendiendo y... Sí, sí. Ya os digo, no se trata tanto de echarla todo a la escuela, porque eso no es correcto. O sea, quiero decir que antes yo os decía, el problema es mucho más global, pero la escuela y la familia son determinantes en que esas conductas emerjan, aparezcan y en que esas conductas se retiren. Sí, 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 sí. Sí, sí. No. Es por la impotencia de cómo resolver. Yo creo que es la impotencia de cómo resolver. Y luego, yo creo que en la educación, mirar. Hombre, claro, los protocolos y no quiere decir que las cosas... Pero detrás de los protocolos hay personas y es ahí donde ya fallamos. Sí. Esa atribución, eso es lo frecuente. La víctima se lo merece por cómo es. Eso forma parte de los mitos del bullying. Los mitos del bullying y ciberbullying. La víctima son raras, son débiles, es que son unos lloricas, es que... Sí, les hacemos una atribución encima de culpa a las víctimas con mucha frecuencia. Dentro del estudio ese que habéis hecho en 10, 12 años, sí. ¿tenéis la cantidad de protocolos que se hayan podido hacer en X tiempo y no. el porcentaje de resultados positivos? No tengo ese dato, Juanjo. No sé cuántas o sea, lo que me llega, por ejemplo, son más, por ejemplo, las denuncias que llegan a Fiscalía. Y eso sí que sabemos por los informes que hace la Fiscalía de nuestra comunidad todos los años y a nivel estatal lo mismo, que dan básicamente es el incremento de las denuncias. Y mucho el incremento de las denuncias que está habiendo por ciberbullying en los últimos años, por conductas de ciberbullying. Pero no sé ni cuántas veces se ha activado el protocolo, por ejemplo, en Euskadi, ni de cuántas veces se ha activado los protocolos, cuántos se han resuelto positivamente. Pero no tengo esos datos precisos, pero sí sé que con todas las familias víctimas que he tenido vinculación, la mayoría te transmiten que no, se sienten defraudadas por todos nosotros, todos los que estamos implicados en educación, que la escuela no responde y que muchas veces las consejerías de educación tampoco. Y a veces algunas, depende de la gravedad, van así. Ay, perdón, que no. Depende de la gravedad, van a justicia o van a policías, pero otros se quedan en el limbo de la indefensión. Bueno, yo primero agradecerle porque me ha valido de mucho. Soy aitona y a ver si puedo ser un mejor aitona. Es decir, la aitona, los padres, sí. Creo que tenemos un trabajo, en este caso como aitona, que es acompañar, ayudar, pero no ayudamos en valores. Yo lo que creo que es la sociedad la que tiene que valorar en valores, toda la sociedad, no el padre o la madre. En una sociedad donde la educación no se valora como en los países nórdicos, que es la profesión mejor pagada socialmente, ya no sé si económicamente. Sí. Y estas charlas, vamos, yo me lo llevo, tenían que estar también estos mensajes en las televisiones públicas, sí. Con unos valores de edad. Y evidentemente la educación de aquí, de todo el territorio de donde estamos en Euskadi, es que esto había que planificarlo con profesionales como usted o como tú, para que evidentemente fuéramos avanzando. Y una cosa que me pone los pelos de punta, cuando ya es delito, seguramente que el que valora el delito es alguien que está en una poltrona y no conoce qué pasa. Porque evidentemente hay que educar, no sentenciar. En todos los asuntos de la vida. Entonces yo creo que eso es fundamental. Yo agradecerte, pues eso, que me voy muy contento porque a ver si puedo ser un poquito mejor aitona en valores, no en ayudas. Gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por el comentario. Gracias. Sí. Hay una cosa
hay una especie de mala palabra que es el chivato, Claro. y yo a veces tengo dudas con eso. Yo suelo intentar, si ves algo que a alguien le hace daño a otra persona o se siente mal, dilo. Y hay una especie como de, no seas chivato. Entonces yo creo que ahí les confundimos. Hay que cambiar ese concepto. Sí, vale, es que yo Compañero- llegaba a pensar, jo, igual yo no. lo estoy pensando al revés No. y Compañero solidario. No es un chivato, es un compañero solidario, es un compañero implicado, es una persona solidaria. No hay que, o sea, hay que darle la vuelta a ese constructo, es verdad. Porque muchas veces los chavales también callan porque precisamente piensan que si lo dicen les van a acusar de chivatos. Sí, es que incluso algún profesor le ha Sí. dicho, a mi hijo Sí. le ha dicho alguna vez, es que no hay que ser chivato. Joder, eso sí Y es fuerte. yo digo que Bueno. o Sí, sí, no solo es especificamos educar, en qué sino, cosas sí, en no solo cuáles educar, no. sino maleducar, claro, porque eso Claro, es yo digo, maleducar. igual esa palabra también, o sea, quiero decir, igual Sí. hay conceptos en los que sí, Sí. hay que evitar ser Sí, chivato, pero sí. yo creo que ahí hay que diferenciarlo, Sí. porque Nosotros, por ellos se confunden, ejemplo, los en niños el se programa de confunden. ciberprogram que hacemos con los adolescentes, en ese trabajamos mucho, trabajamos mucho con el rol del observador, lo mismo que me preguntabais Kiva. Digo, pues Kiva también trabaja mucho con el movilizar al rol del observador y transformar el concepto de chivato por compañero solidario, reforzar a todos aquellos que toman partido ayudando a la víctima y reforzar ese comportamiento, o si en un momento no se atreven, al menos educarles para que puedan transmitir a los adultos lo que están viendo que está sucediendo y que puedan los adultos entrar a resolverlo, ¿no? Pero sí, desde luego un comentario muy poco acertado el decir que un niño, porque está explicando, está transmitiendo algo que está viendo, el propio adulto le etiquete de chivato. No, chivato no. Persona solidaria, compañero solidario, y necesitamos compañeros solidarios para frenar el acoso. Si conseguimos que los observadores se conviertan en compañeros solidarios, no en chivatos, en compañeros solidarios, bien ayudando directamente o bien buscando ayuda para esa situación, el bullying y el ciberbullying lo reduciríamos muy significativamente. Vale, muy bien, me parece muy bien. No, es verdad, se hacen muchas cosas en la escuela. Sí. Sí, se hacen muchas cosas. Yo trabajo mucho con la escuela y sí. El sector, sí. vamos a decir, Sí. madre, familias, ¿no? Sí, Es decir, sí, a sí. la escuela se le está exigiendo en estos momentos a la sociedad muchísimas cosas. Se le está exigiendo mucho, pero luego hay una sociedad que no se implica en la misma medida que exige a la escuela. 100% Y entonces, de acuerdo. ¿Qué pasa? Que a la escuela se le está diciendo, es Sí. que tienen que aprender los niños esto, Sí. esto Sí. y esto. Sí. Digo, perfecto. Sí. Pero con la colaboración de la sociedad. Sí. Y en principio la familia La es familia. el Sí. motor y la que Sí. tiene que promover todo el Sí. tema de la educación. ¿En qué sentido? Pues tú has citado muy bien todas las tecnologías. Cada vez los niños más jóvenes tienen acceso a toda la tecnología. Pero no, claro, si esto lo decimos en otro foro dirán, bueno, pues Sí. que la tecnología no es maligna. Claro, no, hay que educar. Pero tienen acceso a toda la tecnología, pero no con el control. Les dejamos en de 7 a 8 porque yo vengo cansada de trabajo, mira, Sí, así no me molestas sí, el ordenador sí, o el móvil sí. o no sé qué. El móvil tendríamos que poner una edad para tener móvil. Al móvil le hacen los chavales a todo lo que Y quieren. móvil con acceso a internet, no te digo, A o sea, lo que quieren. todo. Y el ordenador, Da- idem, sí, idem. claro, es que hoy en día el móvil, es que dices, antes decíamos que no tengan el ordenador en la habitación, digo, si da igual, hoy en el móvil tienen acceso a todo. Con el móvil tiene acceso a todo. El problema es a qué edad le damos a un niño acceso a todo. Móvil y acceso a todo. Y luego otro punto. Primero el de las tecnologías y segundo el que has dicho, el de las familias. Una vez que se producen todos estos casos, la escuela empieza a mover todos los instrumentos que pueda tener. Pero luego están las familias. Es verdad. O sea, malamente vamos a poder hacer nosotros algo en la escuela cuando luego Sí. esas familias que tienen que ver con esos procesos Sí. en la calle se relacionan, cómo se relacionan, tú estás haciendo un trabajo y luego en la calle todo lo que has hecho durante la semana, llega el fin de semana. También se pueden dar esas situaciones. Mira, yo también soy una defensora de la escuela. A ver, soy defensora de la escuela porque trabajo con los profes continuamente y sé que hay mucha gente muy implicada. Es verdad que hay casos que dices, hombre, pues esas conductas son inadecuadas, pero hay mucha gente muy implicada dejándose un poco, diríamos, la piel en la educación de los chavales. Pero que es verdad, las demandas son excesivas y el apoyo es muy poco. Mira, la última vez que me reuní con un grupo de profes estábamos viendo pues, cómo llevar a cabo en el aula el ciberprogram y tal. Me decían, y yo les decía, es que es fundamental la familia, es que tenemos que implicar a las familias, tenemos que volver al concepto de escuela de padres, dar formación a los padres, porque eso es fundamental. Y me decían,
Maite, eran gente que llevaba igual 30 años, eran todos orientadores, era un grupo igual de 40 orientadores de centros de todo Vizcaya, ¿no? Y me decían, Maite, si hace 30 años convocábamos escuela de padres y venían 20, es que hoy vienen 5. Es que es súper complicado reunir a los padres en la escuela para abordar la educación, diríamos, Perdona, y los 5 que van quizás son los que no necesitan. Efectivamente. No, cierto, ¿eh? Tienes toda la razón. El problema es holístico. Sí. Es verdad. Sí. Sí. Eso deberíamos de tenerlo claro la sociedad, porque de alguna manera también el propio modelo social en el que estamos acogota a los padres de tal manera que llegan después de 10, 11 horas de estar fuera de casa trabajando, agotados, cansados, sin energía ni para hablar, ni para charlar, ni para hacerte cargo de los problemas. Y dices, y muchas veces lo que hacemos es eso, bueno, ponte un rato con el ordenador mientras voy organizando cena, tal cual. No. Tenemos que hacer un cambio si queremos, de alguna manera, que la sociedad, porque los niños de hoy son la sociedad del futuro, pues vaya en positivo, vaya mejor, ¿no? Pero la sociedad tiene que hacer cambios. A ver, y también tiene que hacer cambios respecto a la concepción de la violencia. Tú antes decías, ¿tenemos un nivel de tolerancia a violencia? Bueno, no. No. Sí. No. Sí. Entender sí, pero sí, no, es fundamental. Sí. Es fundamental para la víctima y para el agresor, para los dos, fundamental. Reparar el daño, pedir perdón y, por supuesto, cambiar de actitud. También tiene que ver mucho con la desensibilización frente a la violencia. Yo decía, la televisión, los videojuegos internalizan tanta violencia que la naturalizan, que piensan que eso como lo normal. Por eso a veces no discriminan, que esta conducta que he hecho le hace daño al otro. Fijaros, a mí me sorprendió mucho la eficacia que tuvo Cyberprogram. Yo llevo 30 años haciendo programas en la escuela, aplicándolos, evaluándolos con metodología experimental y, por supuesto, no me esperaba que Cyberprogram tuviera la eficacia que demostró, que tiene 2 motivos. Uno, porque fuera no se hace nada, entonces el grupo de control empeoraba. Y luego 2, porque a poco que trabajas con los chavales, les haces pensar en las consecuencias para ellos. O sea, trabajamos mucho con vídeos, además. O sea, tiene mucho acceso a la tecnología al programa, porque es para prevenir tics, pero... Y cuando ven en un vídeo esa situación y les haces trabajar con esa situación, esa de insultos, de correr rumores, la agresión física, el happy slapping, de repente es como si empezaran esa reflexión, pero empiezan a hacerla como interna. Y nos sorprendió que cambiaran tanto en las conductas que medimos, y pensamos que en gran medida es porque a muchos chavales, que la mayoría son normales y no tienen graves problemas, si les educas, si trabajas, si les haces pensar y reflexionar, cambian. Pero no hacemos... No. Sí. Sabemos que familias autoritarias y muy permisivas son más nocivas, pero esto que estábamos comentando del ciberbullying es que esto va con todo el mundo. O sea, no tiene que haber ni una familia desestructurada, ni graves conflictos de ningún tipo. Es como normal. Sí. Hoy, así, hoy, efectivamente. Hoy dice, oye puta. Y dices, pero no tienen límite, no tienen conciencia de lo que hacen. Y ya os digo, a mí me sorprendió la eficacia del programa. Dije, no me esperaba yo este cambio. Llevo 25 años haciendo programas, este ha sido el último, y yo ya sé lo que dan los programas de un año. Dan lo que dan, y en la comparación con control, y dijimos, bueno, pero esto ha sido una bomba, este programa. Y digo, claro, no es que el programa sea una bomba, es que solamente meterte en el aula y empezar a trabajar con los chavales con el tema, les hace empezar a reflexionar y a cambiar. Porque la mayoría de ellos no tienen graves problemas. Lo hacen
porque sí, a lo tonto, en grupo, porque lo hacen todos, efectivamente, sin conciencia del daño, sí, como si fuera un juego, como si fuera un rol de ficción. Mira, le voy a machacar la vida a este, para jugar un rato. Sí, pero cuando le haces caer en el daño que le haces a la víctima y a sí mismo, empiezan a ver de otra manera. Y valorar mucho al observador, valorar ese cambio del chivato por el compañero solidario, empezar a transformar conceptos. Porque luego también se normaliza como, ay, no va a decir el que mira algo, no vaya a ser que le caiga a él. Sí. Es normal, es la presión social. Sí. Vamos a hacer cambiar y decir, no, eso que le estás haciendo no está bien. Efectivamente. Eso, nosotros también asumimos que es normal. Sí. Nosotros también Sí. hacemos eso. Sí. Cuando en la cuadrilla le pasa Claro. no sé qué, pues oye, mira, Sí. yo no voy a decir, no va a ser Sí. un reflejo de nosotros. Es un reflejo de nosotros. Mira, Estamos sí. en pañales. Antes decía, antes de querer cambiar la conducta de los chavales, que tenemos que cambiar nuestra conducta. A ver, ¿cuántos años llevamos viendo las masacres de Siria? Y cenamos tranquilamente, y si te molesta mucho haces zapping un rato y dices, bueno, siguen con la masacre química. ¿Y qué hacemos? Nada. Entonces, ellos están viendo en nuestros comportamientos. Y vivimos en una sociedad en la que no hay una actitud intelectual y moralmente contra la violencia. Ahora estamos, por ejemplo, más implicados con el tema de la violencia de género, pero fíjate cuánto tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y todavía. Pues efectivamente, en la sociedad nos tenemos que sensibilizar y tenemos que adoptar actitudes morales e intelectualmente contra la conducta violenta de todo tipo. Y si los chavales ven que nuestra conducta frente a los conflictos no es violenta y ven, diríamos, esa actitud, ese mensaje negativo contra la violencia, ellos no van a desarrollar esos comportamientos. Eso, la psicología, los estudios que hay en psicología lo tienen claro. O sea, tú colocas a dos niños en el nacimiento en dos contextos, uno muy positivo y otro muy negativo, y uno va a salir delincuente con grandes probabilidades, porque nada se puede decir al 100%, ni me atrevería, pero con grandes probabilidades uno va a salir delincuente y con grandes probabilidades el otro pues será un ingeniero que hará cosas buenas, un ingeniero, un médico, una maestra, un maestro que hará cosas buenas para la sociedad en la que vive, ¿no? O sea, que el papel que tenemos toda la sociedad es determinante. ¿Os parece que hagamos un turno cerrado de preguntas? Si levantáis la mano, por favor, los que queréis hacer alguna consulta, sí. ¿Sí? Sí. Igual ella y después usted. Dime. Que tanto la escuela como la familia vamos por el mismo camino, que tenemos que ir por la misma acera, que no estamos enfrentados. Que parece como que nos echamos esa patata de un lado a otro y no es así. Lo que tenemos que hacer es colocarnos todos en el mismo sitio y trabajar en un único camino. No es echando la patata esa caliente no solucionamos nada. Y el planteamiento ese es el primero que hay que cambiar, nosotros como adultos. Y luego ya los niños, pero primero nosotros como adultos. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Gracias. Mira, soy profesor del instituto aquí de Alza, pero voy a contar lo que me pasó en otro colegio en Vizcaya. Entonces pasaba que había un chaval que la madre nos decía que le hacían bullying. Sí. Y el chaval lo que tenía es una manera de relacionarse con los compañeros, siempre pegándoles golpes, chillando, tirándoles la silla. No sabía relacionarse. Y había chavales que le ayudaban en clase para que no estuviera en esa relación y tuviera otro tipo de relación. Pero la madre nos decía que era bullying. Todo lo veíamos que no era bullying. O sea, los profesores. Porque era la mala relación que tenía él con los demás de clase. O sea, no es que ellos, los chavales, estuvieran en contra suya, sino que él les fastidiaba. Y entonces al final la reacción de los chavales era ponerse en su contra. Pero realmente partía de él. Nos metió a la fiscalía por medio. Yo de tutor, intentando que la clase funcionara, llamando a chavales para que fueran al fiscal de menores. Bueno, era un desastre. Es decir, que al final... ¿Y a él qué le habían hecho al chaval? Más allá de excluirle, ¿qué le hacían? A la víctima. Al final... Él, vale, ya hemos entendido que él tenía muy pocas habilidades tenía sociales. mala relación con los demás. Y entonces siempre estaba como gritando, pegándoles golpecitos, tal. Cuando no le veía al profesor, intentaba, pues igual le pegaba una silla al lado y le pegaba al de al lado. Y claro,
Claro, nosotros no veíamos todo. Entonces nos decían, joder, pero como profesores, ¿cómo que no veis todo lo que pasa? Claro, lo hacía cuando estabas mirando para otro lado, ¿no? Seguramente pasarían muchas cosas que los adultos no nos enteramos. Claro, los alumnos se enteraban de los muchas adultos, cosas. sí. No, y estaban Sí. a su favor, pero no conseguían que él cambiara. Pero entre medio la fiscalía, entre medio la madre, mandándonos Bueno, un follón. a ver. Bueno, yo conseguí estar hablando con la madre durante varias horas, ya se relajó, pero es que el director casi ni podía hablar con ella. O sea, entonces muchas veces tú estás de profesor viendo una situación, realmente la analizas, te pones a ello, pero es dificilísimo. Si no Es quieres, dificilísimo. no le llamamos bullying. No vamos a llamar bullying, pero lo que sí tenemos ahí es un Hay problema, conflicto, un hay un problema conflicto, sí. relacional en el que tenemos que trabajar con las dos partes. Hay que trabajar con este chaval para dotarle de habilidades sociales que le permitan relacionarse mejor, pero también hay que trabajar con la otra parte para que puedan entender que su comportamiento igual puede Sí, tener que ver nosotros con sus déficits de habilidades haciendo sociales, sesiones ¿no? de lo que era el bullying, poniéndoles vídeos, viendo cosas, sí. sesiones, tal. Sí. Y la madre metiéndonos a fiscalía. Vale, bueno, entre claro, medio. a ver, igual, a ver, sí, lo general, lo específico, lo particular, a ver, hay casos de familias que están, a ver, yo ya he visto también familias que están perturbadas y que igual entran en esta dialéctica del bullying y que efectivamente luego se demuestra que no hay bullying, pero hay toda una elaboración mental en la familia que la misma familia tiene Pero yo quería poner problemas. la duda que tenemos los profesores de Sí. definir lo que es bullying y lo que no es bullying. Porque tampoco tenemos los mecanismos exactos, pero nosotros veíamos claro que no era, que era mala relación. Mala relación en la que había conductas agresivas, por lo tanto, Había, sí, sí. conductas que había que quitar, que había que eliminar. Es decir, a ver, es importante saber qué es bullying, pero es verdad que a veces hay que intervenir más allá de que digas, ay, mira, es bullying porque es muy sistemático. Es que todos los días a la mañana le pegan 4 collejas antes de entrar al aula y dices bullying. Pero dices, bueno, más allá de ese ser sistemático, hay un nivel de conducta agresiva muy alta que comentábamos que dices que hay que erradicar. Igual ahí dices, oye, igual no era una situación de bullying propiamente dicha, pero sí había una situación de conducta agresiva entre, diríamos... Sí, es que ya comentaba antes que hay víctimas que son también agresores, víctimas agresivas les llamamos, ¿no? Y a veces pesa más la victimización y otras veces pesa más la perpetración, el que es víctima y le hace al otro, o víctimas, a ver, hay chavales que tienen ellos dificultades, por ejemplo, los chavales con problemas de atención y hiperactividad son chavales que tienen un patrón de conducta que ellos muchas veces no tienen control de la misma. Y ese tipo de conducta a veces se interpreta como conducta agresiva por parte de los compañeros y le azuzan al chaval, cuando en realidad lo que tiene es un problema, diríamos, psicológico, ¿no? Hay mucha casuística, pero sí que yo creo que es cierto que todavía familia y escuela tenemos mucho por hacer y también la sociedad arriba, como marco. O sea, es decir, a nivel social y todo lo que hemos hablado, la valorización de los profesores, la valorización de la escuela. Mira, hace unos años un director de un centro que estaba recogiendo muestras me decía, cuando yo era un niño, si hacía algo mal en la escuela, el profe me decía que le llamo a tu padre. Me decía, ahora, y esto me lo decía ya hace muchos años, antes de que habláramos de bullying, me decía, ahora el hijo dice que se lo dijo a mi padre. Y es verdad. Y tenemos unas tasas altísimas de profesores que están sufriendo acoso. Por parte de los padres, está aumentando cada vez más las denuncias de padres que acosan a profesores. O sea, a ver, el tema es muy complejo. Pero alguien has comentado algo que es una síntesis de todo lo que hemos estado hablando aquí. O vamos a la Limón y hoy la familia... Antes la familia respetaba mucho la escuela, incluso a veces la escuela hacía cosas que no estaba bien y las familias... Bueno, ahora nos hemos ido al otro lado como un péndulo. Entonces, oye, que a mi hijo le ha pasado algo, mi hijo tiene la razón, por supuesto. Ese profesor, bueno, WhatsApps de padres, a veces... sin comentarios, que dices, claro, el hijo le coge el WhatsApp al padre o a la madre y ve todos esos improperios y dices, bueno, es que es un modelo de conducta negativo, ¿no? Sí, efectivamente.
Sí, el péndulo, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. La educación que teníamos nosotros, que tiene nuestra época, que había cosas que se podían decir y otras que no, y entonces, bueno, eso es un maremágnum que es muy complicado realmente de gestionar. Muchísimo. Hay muchas variables. Yo decía al principio, hay muchas variables que influyen en que los chicos sean violentos. Digo, si llegan a las 6 de la tarde a casa y están solos hasta las 9:30 de la noche, pues mal asunto. Y digo, y la propia sociedad está promoviendo eso porque no está permitiendo que o el padre o la madre llegue a casa a las 4 de la tarde cuando salen los chavales del colegio y pueda estar atendiendo adecuadamente, o el padre o la madre, me da igual, pero algún adulto que esté ahí recepcionando, conteniendo y que cada día le diga, oye, ¿qué ha pasado hoy en el colegio? Cuéntame. Y que tú vas pulsando, vas viendo en esas comunicaciones diarias por dónde va el hijo, qué conflictos tiene, cómo lo resuelve, le puedes aconsejar. La sociedad tampoco está ayudando mucho a todo esto. O sea, la intervención, muchos ejes de intervención, pero hay que ponerse en marcha. Lo mismo que decíamos antes, violencia de género era 0. Digo, bueno, hoy en día por lo menos, o sea, hay denuncia, hay castigo, ya no hay aquello de las violaciones. Sí. Parece ser también que el novio le diga que no lleve falda y que el móvil, sí. es amor. Sí. Yo. Bueno, esa es otra. Sí. Bueno, es que, a ver, sí. No. Hemos hecho, a ver, os va a parecer que estoy haciendo toda la investigación, y es verdad también, pero es que hace unos años hicimos un estudio sobre sexismo y aplicamos un test de sexismo a 5.000 personas de 14 a 70 años de Euskadi. 5.000. O sea, una muestra bien potente. Oye, lo que nos encontramos, y te digo hace unos años, publicamos el artículo en el 2010, creo, o sea, que no tanto tiempo atrás. Y nos encontramos en contra, nosotros teníamos la hipótesis de que a más edad, más sexismo. Medimos 2 sexismos, el hostil, ese de la mujer a la cocina, o el benevolente, ay, la mujer, una diosa, hay que cuidarla, o sea, una situación de desigualdad. Medimos los 2 tipos de sexismo. Y lo que no nos esperábamos era que en el rango de edad 14-18 años había más, o sea, tanto más nivel de sexismo que en los extremos. Es decir, había una curva. Había una curva y nos encontramos de 14 a 18 años unos niveles de sexismo muy altos. Y efectivamente, tenemos lo que llamamos hoy dating violence, que es violencia ante parejas, que está vinculada al bullying y que tiene que ver con todo esto. Le controlan el WhatsApp y que no vea que ha leído el WhatsApp y a los 30 segundos no le ha contestado. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué hacías? O sea, el control por geolocalización de la novia surrealista y está ahí. ¿Y por qué? Y es verdad, dices, estamos haciendo en las escuelas cosas para la igualdad. Hemos ido para atrás. Hemos ido para atrás. En eso hemos ido para atrás. Un reforzamiento del rol de la mujer secundario y... Hay que caminar un poco, en ir poco a poco mejorando, ¿no?, las cosas. Pero es verdad que todo está relacionado, además, la violencia con el sexismo, está todo, diríamos, vinculado. Pero es verdad que la violencia de género hoy se aborda de otra manera diferente que hace 40 años y espero que todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante con el tema de la violencia entre iguales, del bullying, pues pueda, desde luego, colocarnos socialmente en otra situación distinta dentro de 20, ¿no? Esperemos no tardar tanto tiempo como la violencia de género. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, Hasta otra. Gracias.